Muy buenos días, tardes a todos nuestros seguidores de Supply Chain Masters. Hoy tenemos un nuevo invitado a estas conversaciones relevantes para todos ustedes. Em, Les presento a Sergio Medina. Sergio es un gerente de planeación con mucha experiencia, más de 2 décadas de experiencia, la mayoría de ellas relacionados con la industria de empaque. Trabaja para una corporación y es el gerente de planificación en México de esta corporación en esta industria que es Seal Air. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues encantado y gustoso de acompañarte en estos siguientes minutos para poder platicar de algunos temas que confío le gustarán al auditorio. Muchas gracias, Sergio, por aceptar esta invitación. Entremos en materia de una vez porque esta industria tiene dos temas que a nuestra audiencia le interesan mucho. Después de la pandemia, muchas industrias enfrentaron un pico de demanda y no pudieron predecir eh, de qué tamaño era ese pico. Muchas industrias se fueron a expandir capacidad y resultó algún tiempo después que ese pico de demanda no era sostenible y con la caída o la estabilización de la demanda, muchos se quedaron con esa capacidad instalada. Esto sucedió en muchas industrias, pero en tu industria también sucedió. ¿Cómo enfrentó tu industria este tema y qué aprendizajes y reflexiones puedes compartirnos sobre ese tema interesante? Sí, gracias, Alfonso. Bueno, primero, digo, lo que vimos en pandemia, como tú bien dices, muchos fue algo de verdad sí inesperado. No estábamos preparados para lo que pasó durante y post pandemia. Porque si enfrentamos una demanda de verdad que no habíamos visto, al menos yo no había visto en los 15 años que tengo en la compañía, en esta posición. Nos enfrentamos de verdad a retos importantísimos porque además de no tener la capacidad para enfrentar esa demanda, nos enfrentamos a retos también de abastos de algunos de nuestros proveedores, también por la misma situación. Entonces, derivado de esto, pues obviamente se empezaron a analizar qué inversiones se necesitarían para cubrir la demanda que en ese momento teníamos. Me acuerdo que en ese momento hubo llamadas con directivos para poder atenderla. Y bueno, ¿qué yo puedo compartirte? ¿Qué aprendimos de eso? Creo que uno de ellos es que nuestro proceso de IBP para nuestra compañía no estaba sucediendo. Entonces, derivado de esto, además de las inversiones y la capacidad adicional que se está trabajando en ello y que una parte ya la tenemos, estamos trabajando como región para fortalecer e implementar de la mejor manera nuestro proceso de IBP acompañado de Market Intelligence. Creo que ¿Ok? en la medida que nosotros trabajemos para poder tener este proceso robusto dentro de la organización, podremos enfrentarnos a los futuros retos de mejor manera y estar mejor preparados. Mira qué interesante este tema porque haces énfasis en madurar el proceso de planeación integrada del negocio de IBP, pero también dices unido a una inteligencia de mercado más robusta, ¿no? Me Sí, imagino que este tema tiene que ver con leer bien esa información relevante que nos viene del mercado para saber cómo podemos tomar decisiones de adaptación, porque jugarse CAPEX pues no significa $5, ¿no? Así que es una decisión importante. Así que ahora es mucho más relevante tratar de interpretar bien esos datos que provienen del mercado para tomar estas decisiones. sí, definitivamente, porque mucho de nuestro proceso para tratar de adelantarnos a la demanda era con datos históricos, le agregabas unos factores de crecimiento orgánico y hoy nos damos cuenta que eso ya no es suficiente.
Entonces, El futuro ya no se parece tanto al pasado, ¿cierto? exactamente, después de la pandemia te das cuenta que eso ya es obsoleto de alguna manera. Entonces, en el proceso tenemos que ver cómo integramos la parte de la demanda, la parte del supply y luego la parte financiera, que es igual de importante que los otros dos pasos que, con, que son el conjunto de todo el proceso de IBP. Así Estamos es. trabajando toda en esta parte para asegurar que demanda, supply y la parte financiera estén debidamente alineados. Y además del proceso de planificación integrada del negocio, me imagino que esto también lo soportan con tecnología o están en ese camino también de mejorar la tecnología asociada. Estamos en ese camino. Hay algunas herramientas que ya la compañía tiene, pero también sé que están en pro de adquirir algunas otras y obviamente el training necesario que debemos tener los que participamos dentro de este proceso para ejecutarlas y entenderlas de la mejor manera para que esto sea exitoso. Hoy Bien, todavía estamos un poco desconectados en en las tres partes del proceso. Todavía hay digamos, de pues, sincronizaciones que resolver, sí, exacto. como todos, que estamos resolviendo, tendiendo esos puentes para que la orquesta toque, se oiga más bonita, pues. Sí, Ahora, aquí hay un insight poderoso en el sentido de que no basta solo, porque uno puede citar procesos y siglas bonitas, y SNOP, y IBP, pero al final del día, eh, todos estos procesos tienen que conectarse a los cambios relevantes que van sucediendo y conectar esto con la fuente del mercado, con las tendencias, con lo que está pasando en estos procesos de inteligencia de mercados para poder tomar mejores decisiones, va a ser clave para adaptarse. Lo menciono porque a veces escuchamos a consultores o expertos hablar de procesos de IBP, incluyendo consultores de algunas de las Big Four, que se van recomendando más a adherirse a los planes de mediano y largo plazo, no importa qué. Y resulta, es decir, no sin desvíos, y resulta que muchas veces uno tiene que coger con un cambio relevante en el mercado una curva y no el camino recto o rígido para poder adaptarse, porque si no se juega con decisiones que en este mundo tan ambiguo, tan difícil de interpretar los datos, pues puede tomar malas decisiones. Así que a IBP hay que conectarlo con un proceso de adaptación para las decisiones tácticas y operacionales. Y este tema de inteligencia de mercado que propones es fabuloso. sí. Pero hay otros cambios. No son cambios solamente que provienen de la demanda o del mercado o del supply, porque muchas veces hay variables exógenas que impactan mucho a nuestros negocios. En las industrias como la tuya, que son muy exportadoras hacia los Estados Unidos, hace poco, de hecho, tuvieron que enfrentar otra amenaza importante con el cambio de administración en Estados Unidos, con la nueva administración Trump. Sí. Hubo un riesgo por los temas arancelarios que amenazó la industria de manera importante. ¿Cómo se prepararon? Cuando vieron que esto se venía encima, ¿qué hicieron? Y qué allí también reflexiones podría sacar de cómo se prepararon o de qué hacer cuando uno ve estos tipos de cambios que provienen de otros lados, que son mucho más imprevisibles y son variables externas a la organización? Mira, la planta que tenemos aquí en Monterrey, que es la que sirve al mercado norteamericano, pertenece a la red de plantas de manufactura del mercado norteamericano, pero localizada en México. Una de las cosas importantes que hicimos ante esta amenaza, y que de hecho sí la tuvimos vigente por el espacio de una semana a principios de año, es que al ser una red de plantas que servimos al mercado estadounidense, pero también servimos esta red de plantas al mercado en Canadá, lo que hicimos como network nosotros
fue trabajar entre plantas para cambiarnos nuestra mezcla de producto terminado. ¿A qué me refiero con Con esto? el ajedrez, De alguna manera. enroque. Entonces, nuestro mercado en Canadá era atendido, o todavía es atendido, pero ya en menor proporción, por las plantas localizadas en Estados Unidos. Y como tú sabes, entre ellos sí hubo esos aranceles recíprocos. Entonces, lo que hicimos como estrategia nosotros es lo de Canadá, muevan a México y que México lo mande directo a Canadá y que Estados Unidos se encargue de atender su propio mercado. Entonces, fue una de las acciones que llevamos a cabo para evitar aranceles, porque como sabemos, entre México y Canadá, pues no estaba esta parte del arancel, y fue una manera como tratamos de mitigar o reducir esta parte. Bien, qué interesante. Es una manera inteligente, creativa de diversificar el riesgo, ¿no? Porque Sí, lo que sí, hicieron fue identificar ese cambio relevante que se venía encima con muchos letreros, ¿no? Con muchos anuncios y ver la forma en la que se podían adaptar y poder hacerlo antes. Al final, creo que finalmente el impacto no fue tan grande como el que se esperaba, correcto. pero de todas maneras ustedes estaban preparados para eso, preparados Sí, para que si ese impacto sucedía, pues la cadena de suministro no colapsaba y se volvían quizás inviables o poco competitivos por el impacto arancelario de estos temas. Ustedes en este caso encontraron una forma viable, al ser multinacional, de mitigar ese impacto. Y muchas otras empresas hicieron cosas parecidas. Algunas otras no tenían no tenían un comodín para echar, así que empezaron a hacer lo que debieron haber hecho muchos años atrás, que es haber diversificado o mercados o no depender tanto exacto. de estos temas o diversificar a nivel operativo, que ustedes naturalmente ya tenían ese modelo por ser un modelo multiplantas, multinacional. Sí, Pero de esto hecho, nos marca un spoiler alert, ¿no? Para estos cambios geopolíticos están marcando un nuevo campo de juego y hay que estar preparados porque antes de esto hubo guerra en Ucrania, la amenaza del cierre de un estrecho importante en Irán para la industria petroquímica y al parecer en este nuevo mundo multipolar, ese tipo de cosas van a seguir sucediendo todos los años y tenemos correcto. que tener una estrategia y un diseño de cadena que se adapte a estos potenciales cambios. Sí, de estos ejemplos que mencionas, pues sí, nos ha llevado a diversificar nuestros proveedores, buscar proveedores adicionales. Recientemente acabamos de encontrar un proveedor en Turquía nosotros para nuestros productos. Bien, Tuvimos que tomar algunas decisiones pues algo costosas, porque cuando está la amenaza esto del estrecho por la guerra, pues incrementamos inventarios previos también. El año pasado también hubo, cuando también pasó lo del canal este que está en allá, Suez, el Suez, ¿correcto? cuando se atravesó el buque o Exacto, sí. Entonces, colapsaron varias cadenas de suministro también. Ahora, pero fíjate que eso dice mucho de qué tan dependientes nos hemos vuelto de cosas que no controlamos. Es decir, con la globalización y la complejización de cadenas de suministro, ahora ya no somos ni cadenas ni de suministro, ¿no? Somos redes intrincadas de relaciones hasta el punto que un buque se cruza en el canal de Suez y pone en peligro la continuidad del flujo de nuestra cadena de suministro. Eso no lo pensábamos hace muchos años. Así que a buena hora, eh, este tipo de fenómenos que son tan disruptivos nos ponen a pensar, ¿no? Lo bueno de eso no tan bueno es que nos ayuda a sacudirnos y a pensar en esto puede ser una tendencia, las reglas de juego han cambiado, vivimos en un mundo ahora multipolar, vivimos en un mundo más complejo y volátil en términos de gestión de cadenas de suministro y tenemos que tener opciones. Puede que algunas sean más costosas,
pero no hay nada más costoso que el producto o el material que no se tiene. Exacto, sí. ¿Cierto? Así que, Sí, 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 la verdad es que nos ha llevado eso, derivado de esta situación, recientemente, también nos ha llevado a robustecer nuestro Business Continuity Plan para identificar esos productos de manera muy precisa que hoy tenemos solamente con un proveedor y que el proveedor puede estar al otro lado del globo. Entonces, en conjunto con nuestras áreas de desarrollo de portafolio, pues hemos buscado o se ha buscado proveedores que también los tengamos más cerca, aunque a veces nos pueda costar un poco más, pero que ya lo tengamos listo para poder llevar a cabo de él, en caso de claro, que así pudiera prestar en el futuro otra vez. Entonces, si vas a llamar a un bombero, si va a ser más costoso, pues por lo menos que llegue rápido, ¿no? Antes que el incendio haga mucho daño. Eh, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que estos insights son muy poderosos. Debemos leer bien los cambios relevantes que enfrentamos en nuestras industrias y para ello necesitamos un modelo de vigilancia tecnológica que haga seguimiento a las variables críticas del negocio, market intelligence, los riesgos o variables que impactan el supply, nuestras operaciones, la continuidad del negocio. La mayoría de las empresas no lo tienen, ese sistema de vigilancia tecnológica, y es muy importante para integrarnos a nuestros procesos de planificación integrada del negocio o de S&OP para poder leer el cambio relevante de manera prematura y tomar decisiones de adaptación para preservar lo que más protegemos, que además del costo es el flujo, es la continuidad del flujo de operaciones, porque si finalmente quisiéramos tener simplemente un menor costo, pues alguna vez Eli Goldratt le aconsejó a un empresario pues cerrar la planta para que el costo sea cero, ¿no? ya sea, Pero al final el, el objetivo es que las cosas, ese flujo de información y materiales fluya hacia el mercado para poder facturar, tener un buen market share, rentabilidad, cobrar y finalmente tener una buena competitividad y rentabilidad en nuestro negocio. El flujo digo, para eso es, estamos, ¿no? Que exista rentabilidad y es importante que derivado de las experiencias recientes, pues estemos preparados, porque seguramente, o las probabilidades de que esto se presente nuevamente, pues creo que estarán muy, muy latentes. no será la última guerra, no será la última amenaza comercial, pero además de eso, tampoco la variabilidad o volatilidad en la demanda va a cambiar, los portafolios tampoco se van a simplificar, los tiempos de entrega no se van a reducir, la complejidad de nuestros negocios menos, la ambigüedad en los datos o la dificultad para interpretarlos tampoco. Así que bienvenidos al nuevo mundo de los negocios, el mundo VUCA. Hay que identificar prematuramente esos cambios y adaptarnos. Creo que ese es el mensaje poderoso Eh, de la sesión de bien, hoy. Sergio, bien muchísimas dicen, gracias por tu participación y compartir tu experiencia y tus conocimientos. no, al Mucha contrario, suerte. gracias, Alfonso, por la invitación y pues aquí estaremos atentos y a la orden para lo que se pueda necesitar. Y a nuestra audiencia también, muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo capítulo de Supply Chain Masters. Gracias, hasta luego. Pronto.